Buenos días, caminantes. Bienvenidas, bienvenidos a una sesión de práctica y teoría tan especial como la de hoy, donde nos vamos a meter de lleno en la cosmología teórica de los 5 elementos. Ya vimos en una sesión anterior la diferencia entre el yin y el yang y vimos cómo asociarnos o cómo tratar de entender y de diagnosticarnos si estamos en algunas facetas más yin o más yang, para sobre todo ver los posibles desequilibrios y sobre todo la tendencia que tenemos que adoptar para equilibrarnos. Hoy vamos a introducir también los conceptos como son la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua. Los antiguos chinos, a la hora de observar la naturaleza, empezaron a relacionar conceptos, procesos, porque observaban la naturaleza, trataban de relacionar las estaciones, los ciclos de la naturaleza, de las plantas y de los animales, y sacaron un factor común para interrelacionar todos esos ciclos y esas relaciones que hay que se dan en la naturaleza. Por eso todo lo que es el amanecer y la cara soleada de la colina, todo lo que es movimiento, todo lo que es iniciativa y arranque y cosas físicas y dinamismo tienen que ver con lo yang. Y todo lo que tiene que ver con la cara umbría de la colina, la sombra, la noche, la luna, la pasividad, la calma, el reposo, tiene que ver con lo yin. Y a eso le dieron también esa cualidad masculina y femenina respectivamente que se encuentra en cada uno de nosotros. Ahondando un poquito más en ese estudio y esa contemplación de las relaciones en la naturaleza, empezaron a sacar también conceptos como la madera, que es el rebrote, la vuelta a la vida después del invierno, que tiene que ver con la primavera, cuando los animales y las plantas hacen un esfuerzo por volver a la vida. Ahí es cuando se ven los brotes, la salida de la hibernación, y eso tiene que ver con el elemento madera, que tiene un concepto de expansión, de dinamismo, de arranque, de iniciativa, de decisión. Todo eso tiene que ver con la madera. Entonces, el color de la madera es el verde, que es cuando las plantas reverdecen, brotan y siembran todo de ese bonito color verde de primavera. Tiene que ver también con la época de nuestra vida de la infancia, que es cuando los niños se presentan, cuando los seres humanos se presentan más dinámicos y juegan y corretean y van de un lado a otro, y todo ese dinamismo es muy de la madera. En cuanto al cuerpo, tenemos dos meridianos, dos órganos o una cúpula de órganos que se relaciona con la madera, que es el hígado, que ese sería el órgano, y su víscera, que es la vesícula biliar. Tiene que ver también con la puerta, que es la puerta del cuerpo de la madera, son los ojos. La vista es el sentido que tiene que ver con la madera. Tiene que ver en cuanto a emociones, tiene que ver con la bondad, la generosidad, la entrega, el dar, como los árboles dan los frutos, y por el lado negativo tiene que ver con la irritabilidad, con la ira, ¿vale? Y con la rabia, todo lo que es un movimiento pulsante, tenso, que nos obliga a movernos y a tomar decisiones. La madera también está relacionada y representada en el cuerpo con los tendones, con las uñas. La emoción de la madera, como hemos dicho, tiene que ver con la bondad, por un lado, y con la ira. La expresión acuosa, el fluido de la madera son las lágrimas, por eso dicen los orientales que las lágrimas purifican el hígado. Cuando uno llora, hace una descarga del hígado, una descarga de la tensión hepática. La expresión también de la madera es el grito, y el tejido muscular estaría representado también por la madera. Esa masa muscular magra es madera, por eso la gente muy musculosa o con facilidad para ser musculosa son personas que se les dice madera, por ese efecto. Según Lao Tse, que dice así: cuando una persona está viva, es blanda y flexible. Cuando está muerta, se vuelve dura y rígida.
Cuando una planta está viva es blanda y tierna. Cuando está muerta se vuelve marchita y seca. Por ello, lo duro y lo rígido son compañeros de lo muerto. Lo blando y lo flexible son compañeros de lo vivo. Así pues, un ejército poderoso tiende a caer por su propio peso, al igual que la madera seca tiene su destino en el hacha. Lo grande y poderoso será colocado abajo. Lo humilde y lo débil será honrado. Las personas con un buen elemento de madera se conservan flexibles y musculosas. Por eso con la edad, igual que las plantas, nos vamos endureciendo y nuestros tejidos se van poniendo más tensos. Por eso es muy importante en la clase de hoy para diagnosticar los elementos según nuestro cuerpo y según los meridianos de acupuntura, y así veremos cómo estamos a nivel general y en particular cada meridiano de acupuntura. Cada meridiano tendinomuscular vamos a ver cómo está dentro de nuestro cuerpo. La primavera da paso al verano, la estación del fuego, así como la madera seca alimenta el fuego. El fuego ya representa la pubertad, esa etapa de la vida donde actuamos más impulsivamente, sin reflexionar tanto, nos comemos el mundo, tenemos muchas ganas de vivir y hay todo un proceso, toda una crisis emocional que termina por asentarse, si se lleva bien, en nuestro psiquismo. Por algo, el corazón en medicina china es la puerta del psiquismo. El corazón y el intestino delgado son los elementos, los órganos por excelencia del elemento fuego. El fuego con sus chispas, con su energía ascendente, hace que la energía suba hacia la cabeza y nos den ganas de vivir, nos haga ser creativos, nos haga ser movidos, tengamos mucha emocionalidad. Si eso se asienta bien, podemos crear capacidad de amar, empatía, sinceridad, capacidad de ponernos en el lugar del otro y capacidad sobre todo también de ser amado, de tener paciencia y tener templanza, ternura. Esas serían las emociones de un corazón templado, equilibrado. Si el corazón se envenena, podemos llevar toda esa emocionalidad hacia el rencor, hacia el odio, hacia esa emoción turbia que se mantiene y nos envenena esperando que el que nos genera ese conflicto se muera. La puerta, la ventana del fuego en nuestro cuerpo es la lengua. La lengua, la forma de moverse, la punta de la lengua enrojecida, todo eso son síntomas que nos indican cómo tenemos nuestro fuego. La risa es la gran expresión del corazón. El corazón también se muestra en nuestra forma de hablar, si somos muy habladores o reservados, si un día estamos agitados y entonces necesitamos hablar más. El ser verborreico también indica un poco de excitación en el corazón. O cuando estamos afligidos, buscamos estar en silencio y estar reservados. El sistema nervioso también está regido por el corazón. En cuanto a la gestión emocional, es el gran emperador para los orientales, para la medicina china, y es al que todos deben proteger. Porque cuando el corazón se altera, puede alterar nuestro psiquismo. Una enfermedad mental occidental para un oriental es un problema de corazón. Cuando el fuego se ha extinguido, quedan las cenizas. Y eso nutre la tierra. La tierra se ha formado alguna vez por magma volcánica, por erupciones, y ese enfriamiento de lo que una vez ha sido fuego termina componiendo la tierra, que es el centro en medicina china. Los restantes elementos, los otros 4 elementos, giran alrededor de la tierra. La tierra simboliza todo lo que nos da sustento, todo lo que nos alimenta. Por eso tiene mucho que ver con el sistema digestivo. Los meridianos que simbolizan a la tierra son el bazo páncreas y el estómago, que son los encargados de transformar los alimentos en energía nutricia, en energía rong. Simboliza también para la vida la etapa después de la pubertad, la adultez
donde se supone que todo tiene que estabilizarse, donde cargamos con responsabilidades. La tierra está simbolizada en el cuerpo con el sabor del gusto, con los labios. Cómo tenemos los labios también representan o nos indican cómo está nuestra tierra por dentro. Cuando tenemos los labios resecos o agrietados, indica que la tierra necesita hidratación. Por otro lado, simboliza la humedad y la flema, que es cuando tenemos un exceso de estancamiento. En el sistema linfático son los edemas, en cuanto a la grasa es la obesidad, en cuanto a los pulmones es la mucosidad que se genera, y eso la tendencia es a estancarse, a posarse y a ponerse duro. Y es probablemente de las cosas más difíciles de quitar, por eso nos cuesta tanto adelgazar. Porque una vez que se ha consolidado es muy difícil darle salida, y eso es a través del movimiento. Las emociones de la Tierra tienen que ver con la reflexión cuando están equilibradas, pero cuando se desequilibran nos llevan a la obsesión, a que un pensamiento esté redundando mucho tiempo en nuestra mente. Un proverbio chino dice: un pensamiento que dura más de 2 minutos en la cabeza es una obsesión. Fijaos hasta el punto en el que lo llevan. ¿Quién no está obsesionado hoy en día cuando un pensamiento nos dura mucho más de 2 minutos? Entonces es muy importante la sensación de centramiento, la sensación de equilibrio que luego reparte esa energía nutritiva en todos los sentidos, nutre nuestro pensamiento, nutre nuestro cuerpo. Cuando tenemos una tendencia a comer de más es que tenemos fuego en el estómago y ahí debemos de saber cerrar nuestros labios para no engordar más. Si la Tierra corresponde al elemento interestación, ya que no tiene una estación climatológica propiamente, sino que es la transición de una estación a otra, después del verano y ese periodo de interestación vendría el otoño, que corresponde al elemento metal. El otoño es cuando se recogen muchas de las cosechas, cuando se ve el brillo en nuestros ojos y en nuestro rostro, hay una cierta plenitud, y es cuando también hay caída de hoja, cuando deberíamos hacer un ejercicio de desapego, de reflexión para ver con qué nos quedamos y qué desechamos. Eso tiene que ver también con una parte de nuestra psicología que es la rectitud que tenemos nosotros con nosotros mismos en la vida, que si es equilibrada nos hace tener perseverancia y mantenernos con una buena actitud, afrontar bien las cosas, pero que si es excesiva se vuelve rigidez y exigencia. Y eso puede ser hacia nosotros mismos o hacia los demás también. Ese exceso de exigencia nos puede atraer frustración y tristeza, que son las emociones negativas del elemento metal. La expresión positiva, pues es eso, la templanza y la justicia, la sensación de cierta rectitud y disciplina. Lo importante del elemento metal es conseguir ese equilibrio para no pasarnos de la raya y ser excesivamente exigentes. El elemento metal tiene que ver dentro del organismo con los pulmones, el intestino grueso, que esos son sus meridianos, y su representación es la piel por entero. Es el órgano de la relación con el exterior. Lo metal también tiene mucho que ver en cómo nos relacionamos con los demás, la forma que tenemos de vernos a nosotros mismos y a los otros, si hay humildad o superioridad. Una superioridad o mirar con la nariz, como dicen los chinos, esa altivez es que somos demasiado exigentes y demasiado rectos y a los otros los valoramos como algo inferior. Eso ya sería un indicador de que nuestro metal está muy tenso. La piel es el órgano de relación con lo externo y es un sistema de intercambio de información. Los pulmones también intercambian información y oxígeno y CO2 con el exterior, y el intestino grueso separa lo puro de lo turbio. Es el último tramo del sistema digestivo que se trata de recoger los últimos nutrientes y el agua que nos queda para no deshidratarnos. El elemento metal tiene mucho que ver con la sequedad. A los pulmones le hace mucho daño la sequedad, por eso es muy importante en el otoño
tomar infusiones y alimentos muy hidratantes como son frutas y verduras, que no estén secas, que no estén fritas ni resecas ni asadas, sino que estén jugosas. Eso mantiene mucho la hidratación del cuerpo. Por tanto, la expresión negativa de la emoción del pulmón puede ser un exceso de exigencia, de rectitud o un exceso de nostalgia y melancolía, que nos puede llevar a la depresión. Una persona deprimida normalmente tiene el pulmón y el intestino grueso, su elemento metal, bastante distorsionado. Tras el otoño llega el invierno y es donde ahí se expresa el elemento agua, que se materializa en hielo y nieve. El elemento agua es muy abundante dentro del cuerpo y representa también la capacidad de adaptación. Tiene un componente de relación con la flexibilidad que comparte con el hígado y la capacidad de adaptarnos. De ahí la famosa frase "Be water, my friend", sé como el agua, porque el agua toma la forma del recipiente que la contiene. El agua está representada en nuestro organismo por los meridianos de riñón y vejiga. Muy importantes porque el riñón representa la perseverancia, la voluntad y la ancianidad. La gente que llega a mayor y muy mayor es porque tiene un riñón muy fuerte y ha sabido conservar sus energías, tanto la energía ancestral, que es la energía heredada de los padres, que tiene que ver con nuestra genética, como la energía que ha poseído durante la vida y no la ha dilapidado, con excesos de estrés, de trabajo o exceso de lujuria, entendida en el amplio sentido de la palabra, que es cuando uno derrocha energía. El agua tiene que ver también con los órganos sexuales, tiene que ver con la prudencia, que si es excesiva se transforma en miedo, y es el miedo la emoción negativa que más daño puede hacer al riñón, al elemento agua, porque el miedo nos paraliza, nos congela y nos hace buscar seguridad de una forma instintiva, en vez de a lo mejor reflexionar y pensar qué es lo que más nos conviene. Es importante darnos cuenta de cuando el miedo se mete dentro de nosotros y empezamos a anticipar lo que puede pasar. Cuando el miedo entra a lo mejor por los canales de información y saber discernir y saber poner un filtro a esa información para que no se transforme en miedo, solo en prudencia. La diferencia está en que el miedo me prepara para una amenaza posible con mucho gasto de estrés, con cortisol, con eliminación de cortisol, cuando consumimos cortisol. Y la prudencia es que yo me preparo para lo que puede pasar desde el sosiego. Y eso es muy importante. Aprender a vivir sin miedo nos va a hacer vivir muy bien y muchos años. El oído y el sentido de la escucha tienen mucho que ver con el elemento agua, los genitales y el ano también. La zona lumbar y las rodillas también tienen mucho que ver con el elemento agua. Cuando nos duelen las lumbares o las rodillas, significa que estamos atemorizados o estamos muy rígidos y necesitamos movimiento y flexibilizar. Tiene que ver con esa parte final de nuestra vida y el cómo las personas han sabido llegar bien a mayores. Por eso una persona mayor economiza mucho lo que dice, lo que habla, cómo se mueve, va al ralentí porque ya está conservando su energía. Y de ahí hay muchísimo que aprender. Ahora vamos a trasladar los 5 elementos a un bonito trabajo de autopercepción, de autodiagnóstico en función de nuestros propios meridianos de acupuntura. Hay una clara relación, se está viendo que hay una clara relación entre los meridianos de acupuntura y las cadenas musculares miofasciales. Este concepto occidental se solapa perfectamente con los meridianos de acupuntura. De todas maneras, lo que vamos a ver en el texto adjunto lo vamos a poder representar en nuestro propio cuerpo en función de nuestras sensaciones al hacer los estiramientos de diagnóstico. Cuando nosotros pongamos en tensión una zona, vamos a sentir si estira fácil o hay unas sensaciones de molestia, de dolor, que son un indicador de plenitud. Una sensación de tensión también es un indicador de plenitud, o de pesadez y cansancio, que son sensaciones de carencia, de deficiencia,
que nos podría decir que nuestro meridiano tendinomuscular está en exceso o en defecto. Podemos también comparar un lado del cuerpo con el otro, porque podemos tener el meridiano de un lado equilibrado y sin tensión y con movilidad y el del otro no. Pero en líneas generales suelen ir a la par un lado con respecto al otro, salvo que llevemos una vida muy asimétrica a nivel biomecánico. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a ir por zonas del cuerpo dando movilidad y estiramiento para sentir los tramos de los meridianos y al final vais a tener una hoja donde apuntar. Por ejemplo, de 1 a 10 el grado de rigidez 1 o 10 flexibilidad, o señalar con una X el tramo que os molesta. Y eso es un indicador de que en esa zona el meridiano tendinomuscular o su cadena miofascial tiene tensión. Vamos a verlo.